11 de julio de 2024. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica ciudad de Monterrey, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, ¿sí?, que es el último legado que nos ha dejado el presidente López Obrador, ¿sí? Entonces los saludamos con mucho gusto en esta nueva emisión de la Mesa Grillera. Hoy tenemos la presencia regia de nuestro chairo favorito, sí, aquí está, miren, sí, Gilberto Reyes, un hombre ilustrado de ciencias computacionales. Uno de los grandes misterios es por qué una persona así ilustrada es seguidora de López Obrador. O sea, hay gente centrada en ese mundo. No entiendo. O sea, es el gran fenómeno y el gran misterio. Es que gente inteligente sigue un pendejo, eso es algo muy cabrón. Pero bueno, sí, en cosas del amor, pues sí. Danilo, pues, doctor en ciencia política, exdiputado federal por el Partido de Acción Nacional. Local, sí, ok. Nuestro compañero Ledesma, sí. Buen día. Muy buen día. Militante todavía del Partido de Acción Nacional. Hoy tenemos, pues, miren, la regia presencia de Pedro Borrego, mi hijo, sí, es mi hijo más pequeño, sí, que va a incorporarse un poco a las cosas de la empresa. O sea, como yo ya estoy viejito y no hago bien en las negociaciones, de repente a los clientes les miento la madre y eso me complica mucho la vida comercial, sí. Entonces, pues ya es tiempo de que se vayan renovando las cosas, sí. Entonces, pronto, si se acuerdan de Saba Consultores, el que va a negociar aquí va a ser mi hijo, sí. ¿Verdad? No estoy el gusto allá. Bueno, mi hijo está, acaba de terminar su licenciatura en Comercio Internacional, sí. Entonces yo espero que signifique eso que nos extendamos a otros países, sí, para ser inmunes a las chingaderas que pudiera ser la 4T, sí, ¿verdad? Ok. Nada más que ya ven que a Latinos que se fue a Delaware, sí, como quiera lo están chingando, sí. En fin, compañeros y amigos, hoy tenemos 3 temas. Miren, déjenme decirles cuáles son los 3 temas que hemos democráticamente acordado, como siempre. Miren, Samuel en su laberinto es el primer tema. Ya con todo, con eso se expresa más o menos cuál es la idea, pues. Samuel está en una situación, pues, interesante, complicada, con muchas presiones, tanto por el lado económico, pues necesita mucho dinero para la reconstrucción, sí, aquí también. Hay obras de gran envergadura que están, pues, iniciadas ya, arrancadas. Las líneas del metro, pues, están ahí, y hay otras obras, pues, también. La otra cuestión es que, pues, tenemos, compañeros y amigos, en este momento aprovechamos para desearles un feliz cumpleaños a aquellos que estén cumpliendo años. Les ofrecemos una disculpa porque las pinches mañanitas las canta Vicente Fernández, cuando pues pudieron haber puesto las de Pedro Infante, ¿verdad? Sí, pero bueno, ni modo. Algo es algo, ¿no? Sí. Bueno, el segundo tema, compañeros, es Alito contra Manlio. David contra Goliat. La pregunta es, ¿quién es David y quién es Goliat? Y el tercer tema que vamos a ver es el Frente Cívico Nacional, ¿sí? Y Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces, pues, tenemos esos 3 temas. Miren, pues, no sé, yo creo que qué lástima que no esté aquí Ernesto, sí. Aquí está la silla vacía de Ernesto. Lo que pasa es que yo creo que Ernesto tendría muchas cosas que decir sobre este tema.
cuando llegue le pediremos que dé alguna opinión, pues sí, si es que llega. Y entonces, bueno, miren, tenemos un gobernador muy joven, sí. Yo no he ocultado que tengo cierta simpatía por él, sí. Hay una cuestión en común que es el paisanaje, pues él nació acá, pero su origen, su padre es de la frontera tamaulipeca, sí. Sus tíos también todavía andan por allá, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que esa situación a mí me da pues una condición de, pues digamos que de afinidad, ¿sí? El punto aquí es que, miren, hay un fenómeno interesante cuando personas muy jóvenes alcanzan el éxito, ¿sí? Hay unas estadísticas, por ejemplo, que hablan de que los futbolistas, ¿sí?, de alto nivel, en un porcentaje altísimo, mayoritario, viven en una situación económica pues muy apremiada, ¿sí? Porque pues agarran el éxito, agarran un tren de vida y luego ya no van a tener los ingresos, pero el tren de vida es difícil frenarlo así de manera muy brusca, y en lo que se traduce es en que viven en una condición complicada. Samuel es un joven que, pues miren, de pronto irrumpe en la política, primero teniendo éxito en su negocio, porque muy joven logró tener un éxito en un litigio, y nos vuelven a chingar la madre, compañeros, aquí con otras mañanitas, sí. Entonces volvemos a felicitar a los que cumplan años, sí. Allá están celebrando, sí. Bueno, está bien. Ok. Les estaba comentando que Samuel, de muy jovencito, tiene un éxito, según él ha comentado, en el tema fiscal, ¿sí? Y eso generó un boom para él, de negocio, de clientes, ¿sí? Luego irrumpe en la política y el azar, ¿sí? Fíjense, a mí me comentaron que, no tengo los detalles, pero me comentó alguien que había una situación ahí, de esas cosas que pasan de repente, que si hacemos este ajuste y hacemos este otro, bueno, pues si es así, pues el que entre de diputado es este, y si es así, pues entra este otro. Y en una jugada de esas del PRI, que ahora es tan odiado por Samuel, ¿sí? El PRI es el que le permitió, según esta reseña que yo escuché, que él fuera diputado. Dijeron, oye, pero si jodemos a este que quería joder a alguien, pues este tendría que entrar. Bueno, pues que entre, ¿sí? Y así es como entra. Luego de pronto de diputado local da un brinco a senador. Pues nada, ya era algo grandioso. Pero luego de senador se lanza en la gubernatura y la gana. Entonces tiene una situación muy rápida, ¿sí? Y eso yo creo que le ha afectado porque no ha ido amarrando las cosas en cuanto a madurez, pienso, ¿sí? En cuanto a sensatez, podríamos decir también. Entonces ahora está metido en unas broncas muy fuertes. Curiosamente, no exactamente desde que empieza su gestión como gobernador, sino un poquito después. Y entonces tenemos una intentona polarizante en Nuevo León, donde pues no hay un terreno tan fértil como en el contexto nacional, ¿sí? Y entonces ahora tenemos una bronca porque está amenazado con que se le haga un juicio político que algunos consideran que podría llegar a desplazarlo de la gubernatura, sí, que perdiera eso. Hay quienes ya le dan los santos óleos como gobernador. Y entonces, bueno, él está en esa situación, les decía, tiene problemas con el dinero, le llegó unos centavitos, pero como adelanto de lo que le toca en el presupuesto, no como una partida especial para las reparaciones que se tienen que hacer como consecuencia del paso del huracán Alberto. Entonces, compañeros, sobre este tema de Samuel, ¿alguna cosa que ustedes quieran comentar? Danilo, ¿tienes algo que decir? Sí, mira, buenos días. Hablando del gobernador Samuel García aquí de Nuevo León,
Pues ya has dado una introducción muy acertada de lo que ha sido la vida política de Samuel y cómo él mismo se ha ido enredando en su situación. Empezó muy bien negociando con la oposición, le aprobaron una nueva constitución. Eso es interesante por la cuestión histórica, ¿verdad? Porque ahí cada vez que nosotros bajemos o busquemos la Constitución de Nuevo León, aparece el nombre de Samuel, ¿verdad? Como la persona en la que se aprobó esa Constitución. O sea, tiene una trascendencia más allá de lo común para cualquier otro gobernador. Pero todo indica que ha hecho acuerdos con la oposición y la oposición se queja. La oposición, en este caso hablando de la gente del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, se queja de que Samuel no cumple los acuerdos. Y en un contexto donde el Congreso del Estado está dominado precisamente por esas fuerzas políticas, por la oposición, le ha generado una serie de desgaste, digamos, o de complejidades, porque aparentemente desgaste político con la ciudadanía no lo ha tenido, pero su complejidad ha sido... ¿Por qué piensas eso? Yo no veo realmente que la sociedad esté, digamos, cobrándole factura a Samuel. Ya lo hemos platicado aquí, Samuel ha hecho ciertos esfuerzos que yo creo que es lo que ha impedido que haya ese desgaste. Se le ve que tiene ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Pero en varias situaciones, ¿no? Pero ha tenido un choque fuerte con gente del PAN. Incluso a Seferino Salgado le cerró uno de sus negocios que tiene allá en San Nicolás, ¿verdad? Sí. Donde hacen maestrías y doctorados. No sé con qué calidad educativa tengan esos maestrías y doctorados, pero ahí está pegadito en Barragán, ahí donde estaba el Club de Leones, ¿verdad? Entonces, incluso, ¿por qué Samuel ha hecho esto? Bueno, acusa a la oposición de que en los últimos sexenios ha extorsionado al gobernador, desde Natividad González Parás, Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez Calderón, y yo no sé, primero no sé qué le llamé la extorsión, yo pensaría que son negociaciones, como son normales las negociaciones en cualquier democracia liberal. Bueno, Samuel dice que son extorsiones, habría que ver cuáles son sus argumentos, pero miren, la complejidad política en la que Samuel ha metido al Estado en una confrontación directa con el Congreso del Estado, precisamente lo tiene al borde de un juicio político. Pero él también se ha enredado, ¿sí? Él también se ha enredado porque ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que sí influyó ahí a favor de su esposa, y está pendiente una sanción que aparentemente en menos de un mes el Congreso del Estado tiene que poner una sanción. Creo que más o menos es así. O sea, ahí tenemos una complejidad política, una complejidad electoral, una complejidad de seguridad, porque no hay que reconocer que el Estado está atravesando por momentos de muchos homicidios dolosos. Eso sí, como dice López Obrador, son homicidios sin violencia. Yo lo único que diría es, ¿cómo le explico yo eso a una estudiante de Derecho de primer semestre que un homicidio es sin violencia? Pero bueno, eso se me hace bastante... Pero ese es otro tema. ¿Y alguien dijo una pendejada de ese tamaño, compañero? Dicen que el presidente de la República dijo no puede que ser. Había más homicidios, pero menos violencia. Entonces, no puede ser. Digo, es algo y cuando escuchan eso los chavos como que se hacen pendejos, ¿te das cuenta? Sí, como que se hacen ahí, como que no escucharon. Están ahí en el celular, ahí viendo alguna cosa interesante, sí. ¿Verdad? Pero bueno, entonces los homicidios a partir de ese momento fueron sin violencia. Pero entonces tenemos esa cuestión de inseguridad. Tenemos otro problema. Son homicidios que se agradecen, ¿no? Sí. Muchas gracias por matarme.
Muy bien, sí. Ahorita hay una situación en el estado, se están quejando los autotransportistas de que los están extorsionando en Oye, ciertos es municipios. peligroso quejarte de esas cosas. Mira lo que acaba de pasar en Baja California. En Baja California. Bueno, terrible. Bueno, pero bueno, como lo dice el norte, espero que primero vayan sobre el norte y no sobre nosotros, ¿verdad? Ajá. Oye, la cuestión financiera también, el Estado está endeudado. Esto del huracán, bueno, más bien de la tormenta tropical Alberto. Sí. Como en primera instancia dijeron que nos iban a dar dinero de más, pero como ya no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales, y entonces creímos que nos iban a dar dinero de más y resulta que no, es adelanto de las aportaciones. Sí. Y incluso habría que ver si no está complicado en su situación conyugal. ¿Por qué? Porque si obligar a Mariana a llamarle delincuente electoral a Adrián de la Garza, habría que ver si no fue obligada por su esposo, porque ya Mariana había aceptado la derrota. Pasaron los días y entonces ya Mariana con mucho aplomo y parece ser que sin mucho sustento llama a Adrián de la Garza delincuente electoral. Entonces fíjense ustedes, lo complicada que está en varios temas: política, de seguridad, financiero, electoral y posiblemente hasta conyugal. La realidad de las cosas es que siendo una persona joven, creo que no ha sabido asimilar el éxito, no ha sabido ser sensato y parece ser que ha actuado como una persona que le falta madurez en muchos aspectos de su vida. La realidad es que no sabemos cómo va toda esta problemática, sobre todo lo que estamos hablando del juicio político y la sanción por las cuestiones electorales que se le va a imponer por parte del Congreso. Bueno, ¿qué tuvo que hacer? Pues tuvo que ir a buscar la protección de Claudia Sheinbaum, y entonces tenemos en los días anteriores una fotografía de Samuel, en medio está Claudia Sheinbaum, la esposa de Samuel por un lado y Samuel por el otro, buscando el cobijo del gobierno federal. Aquí la pregunta sería, ese cobijo que él está buscando, primero, ¿cuánto le va a costar a él políticamente? ¿Qué huele? Y segundo, ¿irá a ser suficiente como para que no lo sancionen, ya sea en el juicio político o por la cuestión electoral? Yo creo que en la película todavía hay mucho que ver y en los próximos días se tiene que despejar esas dudas. Lo que sí es que muchas de las complicaciones de Samuel García, él mismo, sí, cómo no. Él mismo se los ha buscado, él mismo lo ha creado y veremos cómo sale más adelante de esta situación. No sé, perdón, hasta aquí el comentario. Sí, sí, muy interesante. Sobre este tema, Ledesma, ¿tienes algo que decirnos? Muy poco que agregar, pues ya aquí nuestro compañero Danilo ya hasta lo divorció, agarró toda la gama de los laberintos de Samuel. Sin duda alguna que Samuel tiene muchas broncas ahorita en Nuevo León, muchos problemas en Nuevo León. El principal de ellos es el financiero, ahora en este momento, sin dejar atrás el político, obviamente. Pero necesita lana primero, para reparar lo que dejó Alberto. Luego, para continuar con todas sus obras, sus líneas del metro, que están inconclusas, que las están empezando, que ya se las llevaba Alberto también, a los que están ahí por el río Santa Catarina. La Interserrana, que también pues ya la empezó. Es que arrancó muchas obras, ¿no? O sea, pero arrancó muchas obras. En la pretensión de hacer más de lo que habían hecho todos en el pasado, ¿no? Sí. Yo creo que está pensando hacer lo que Alito, durar unos otros 8 años más para terminar, para poder terminarlas. Okay. Yo creo que sí. él está siguiendo
las enseñanzas. Ok. Emula a López Obrador. Sí. Ahora vio en Alito y dijo, bueno, pues yo también puedo hacerlo en Nuevo León. Si Alito lo hizo, ¿por qué yo no? Es que eso se está generalizando, ese estilo de gobernar, ¿sí? O sea, un estilo en el que desprecias la ley, un estilo en el que tú, pues, te haces del control de las cosas y luego ya no te quieres ir, ¿no? Digo, desprecias hasta la edad. Biden, Ajá. 81 años, con todas sus limitaciones que tiene con la salud, ahí se quiere quedar, ahí quiere seguirle. Es un tema universal, entonces. Es un tema universal. Volviendo a Samuel, sin duda alguna que lo que le falta a Samuel más es el oficio político. Habría que ver a los maestros de psicología o que nos digan, que nos expliquen la personalidad de Samuel. Samuel sin duda alguna tuvo una niñez muy sufrida. Muy sufrida. Los palos de gol. Sí. Sí. Debe ser muy terrible, Chihuahua. Sí, muy sufrida. Ahorita hay capitán. Sí. Oye, pero había empezado bien Samuel, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo desviarse? Había negociado bien con el Congreso, a ver, platícanos, ¿por qué se desvió? Te encargo tantito pan dulce, ¿No compañero. le calentó la cabeza? Sopa. Ah, ok, está bien. Sí. Sí. Vamos a empezar vamos a dejar que pasen las mañanitas. Sí, las mañanitas. Vamos a felicitar a todos nuestros Sí, Los que nos están viendo. los que nos están viendo y que cumplen años. Cumplen años esta semana, chicos. Entonces, yo creo que le falta oficio político. Se le da por eso, porque como tú decías, Salvador, hace un rato, pues no batalló para ser diputado local, senador y gobernador. Sí, Pues sí. llegó muy fácil. Y aparte, pues está impuesto a gastar, a que le cumplan todos sus caprichos o a cumplírselos él mismo. Sí. Entonces, pues, oye, líneas de metro, pues vamos a hacer 2, 3, 4 carreteras, que la de Colombia, que la de la Interserrana, que lo que se le atraviesa lo quiere hacer, el Estadio de Tigres, que creo que ya lo está terminando. Entonces, su problema es ese, y la falta de cumplimiento de su palabra, porque decía ahorita Danilo, empezó bien, pues sí empezó bien porque empezó haciendo acuerdos con el PRI, con el PAN, acuerdos que no cumplió. El primero que recuerden cuando quitó al fiscal, a Gustavo. La oposición dijo que sí está bien. Sí, muy bien, claro. Lo negocian, pero yo no maté a Adrián, y lo dice que siempre Adrián no. Entonces, luego con la Constitución, con el presupuesto, que lo entregó fuera de tiempo, del 2023, logra otra vez un acuerdo con el PRI, con el PAN, donde se iba a dar 2.580 millones de pesos a ciertos municipios, tampoco les cumplió. Entonces, esa ha sido la historia de Samuel. Sí. Y cada vez se complica más, porque ahora con las deudas que está pidiendo, cuando él entró, el Bronco le había dejado 2.400 millones de pesos de deuda, ahorita ya la duplicó, y con lo que quiere pedir la va a cuadruplicar, 4 veces más. Entonces, sí es un tema serio, grave, más si no se pone a acordar ahora sí con el Congreso. Aunque ¿Tú crees espere, que todavía haya posibilidades de un buen acuerdo con la gente del PRI-PAN? el PRI-PAN, yo creo que sí, hay gente que sí le sabe a la política. Entonces, aún y que Samuel no haya cumplido en ocasiones anteriores, pues yo creo que sí son capaces de sentarse a la mesa para tratar de limar asperezas, hombre, de seguir tratando de que le vaya bien el Estado. Los 3 años que le faltan, todavía le faltan 3 años. Ajá. 2, el último año es pura grilla, pero le faltan 2 años, con muchas obras inconclusas, con el problema de Alberto. Va a ser un Congreso diferente al actual, pero va a ser un Congreso donde tampoco él tiene la mayoría. Entonces, si Samuel no se sienta a negociar, a platicar, a hacer política con la oposición, pues vamos a ver la misma película que hemos visto. Rey. Ese es mi comentario. Muy bien. Sobre este tema, compañero,
No va a decir que eso no está conodoro. Una pregunta, compañero, obligada. ¿Sigue siendo un honor estar con Obrador? ¿O ya le está dando algo de vergüencilla? No, desde luego que no, ¿cómo No. crees? No, Obrador va a pasar a la historia como un gran estadista. Porque si no se ve mucho ruido. ¿Va a pasar a la historia como qué? Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como un gran estadista y gobernante en ese país. ¿Ah, sí? Como uno de los presidentes que más han hecho por la nación, por las Ándale. instituciones, ¿verdad? Cuidando y Sí. defendiendo ¿Alguna los mamada recursos. adicional antes de entrar al tema? Porque Pues el tema es de Samuel, yo, sí. Lo único que estoy diciendo son cosas reales, fehacientes y Ok. evidentes, ¿verdad? Ok. Entonces, es en cuanto a López Obrador y a la cuarta transformación. En cuanto aquí a Nuevo León, pues ya se dijo todo. Simplemente reafirmar dos detalles y evidenciar un tercero. Los dos detalles, uno es de que efectivamente le falta oficio político, ¿verdad? El otro detalle es que sí ha incumplido la mayoría de los acuerdos que han tenido con el Congreso. Y lo que el tercer elemento, factor que hay que evidenciar es que en realidad Samuel García se ve más canteado para Morena que para Movimiento Ciudadano. No me diga, compañero. ¿Cómo no? ¿Ustedes lo habían notado esto? No. Ay, ¿Ustedes se habían dado cuenta de eso? burlando, ¿verdad? No. No, bueno. O sea, Una disculpa, no, una disculpa. o sea, compañero, nos acaba usted Ya, de revelar una situación tremenda. No, entonces, en realidad es el mejor aliado que puede tener López Obrador en oposición, en la disque oposición, ¿verdad? Entonces, esos son los tres elementos en este momento. Muy bien, Nomás redondear. adelante. Mira, nomás que redondear porque Arnoldo dijo algo interesante, que Samuel no tiene oficio político. Y te voy a decir, porque alguien puede pensar, a ver, ¿qué los que no tienen oficio político son los de la oposición? Te voy a decir por qué no. En los últimos 15, 20 años, en Nuevo León no ha variado mucho las personas que han movido la política en el Estado. Podemos decir, por ejemplo, por parte del PRI está Adrián de la Garza, está Paco Cienfuegos, y por parte del PAN está Seferino Salgado y Raúl Gracia. Claro. Y estos elementos, a pesar de la animadversión que tengo con los dos líderes del PAN, porque ellos me expulsaron, yo sí les reconozco que son políticos profesionales. Son puros cabrones, pero son políticos. Son profesionales. Bueno, así lo dice Ángelo Panebianco, hablando de la ciencia política. Y son gente que negocia. Okay. Han negociado con diversos... Y honran sus acuerdos. Y honran sus acuerdos. O sea, bueno, tendrán muchos defectos, pero saben negociar. Quizá por eso se han mantenido tantos años ahí. Así es, exactamente. Okay. Entonces, yo creo que con esto... Mira, hace rato les decía, esta oposición o estos personajes políticos, no siempre han sido oposición, estos personajes políticos que acabo de mencionar han negociado con Natividad González Parás, con Rodrigo Medina, con Jaime Rodríguez Calderón, y con este cuate no han podido. ¿Sí me explico? Entonces queda en evidencia, bajo esa perspectiva, que al que le falta oficio político es a Samuel García. Porque cómo es que estos personajes ya han demostrado en anteriores ocasiones que tienen esa habilidad o esa competencia, y esa ahora disposición, esa pues. disposición, Okay. digamos. Claro, Sí. siempre buscando sus intereses, a veces legítimos y a veces no tanto, ¿verdad? Okay, Pero bueno, claro. por eso es lo que quería que quedara en clara, que el que le falta el oficio político es a Samuel García. Muy bien. Sobre este tema, ¿alguna cosa más que quieran agregar, compañeros? Pues miren, yo lo que pienso es que el tema de Samuel, como muchos otros temas, ¿sí? Tienen a veces que ver con una idea distorsionada que tienen de la realidad. Y a veces contribuye en eso, pues, las mediciones que se hacen, porque a final de cuentas es la opinión pública la que manda en muchos temas.
Pero miren, esta semana pasada me encontré con una vecina, ¿sí? Que me comentó, bueno, una familiar, ¿sí? Que comentó que habían ido a su casa a hacer una encuesta. Que evidentemente era una encuesta de la gente de, pues, de Samuel. Porque entre otras cosas preguntaban, pues, cosas de la elección en Monterrey, ¿sí? Lo grave aquí es que era entre semana y era a mediodía la encuesta. Entonces, ustedes imaginan, al mediodía, entre semana, ¿quién está en las casas? Pues amas de casa, quizás servidumbre, y se acabó. Entonces, eso genera visiones distorsionadas. O sea, ya no digamos gente que de manera perversa le mueve a las cifras para darle a los clientes una visión acorde a lo que ellos quieren, ¿sí? Sino simplemente gente inocente, pues, que no entiende cosas básicas de lo que es el trabajo demoscópico. Y entonces la gente de repente anda con fantasías, ¿sí? A la mejor fantasías que ellos mismos generan, a la mejor fantasías inducidas por este tipo de cosas, pero ahí hay una situación, pues, que vale la pena que tomemos en cuenta. Lo cierto es, pues, que yo creo, para cerrar el tema, si alguien piensa que no, pues, y lo quiere expresar, con mucho gusto lo escuchamos, pero yo creo que todavía tiene Samuel, todavía puede recuperar, sí, y mantener una situación. Como bien decías, Danilo, no está desgastado. O sea, yo he medido, no en Nuevo León completo, pero en algunos municipios, y vemos que la imagen que tiene ante el público, al menos en esos municipios, no es mala, ¿sí? Por otra parte, un gran problema, Dios se lo acaba de resolver con las lluvias estas que tenemos. O sea, el problema del agua, aunque hay algunos problemas, pues, particularmente en Santa Catarina y García, pero se van a resolver eventualmente y vamos a tener agua, pues, a lo mejor para 3 años. ¿Durante su sexenio? Su sexenio ya lo cubrió. La otra cosa es, pues, que hay temas de inseguridad que están ahí moviéndose muy fuertes, sí, pero son cosas que se podrían eventualmente manejar. Entonces, yo creo que si se aplica, todavía puede rescatar su proyecto personal, ¿sí? Porque evidentemente una persona joven que llega a la gubernatura, pues tiene muchas opciones dentro del tema político todavía. Sin descartar, por supuesto, la grande que pretendió, pues al menos efímeramente, ¿sí? Bueno, sobre esto, ¿hay alguna cosa o nos pasamos al siguiente tema? Ok, nos dicen compañeros que nos vayamos al siguiente tema, y el siguiente tema es el siguiente. Miren, Alito contra Manlio. A ver, sorprendió mucho que de pronto Alito dijera, y ya se aprobó anoche, sí, un acuerdo al interior del PRI donde se permite la reelección 2 veces, ¿sí? Para estar 3 periodos consecutivos de 4. Se aprueba el domingo. De 4. ¿No se aprobó anoche? ¿El domingo se va a aprobar? El domingo se aprobó el método que van a elegir. El método se aprobó. Sí, y el método va a ser con delegados. Con delegados, o sea, teniendo el control ellos, sí, de todo, ¿sí? Entonces, bueno, el problema aquí es que, pues, esto lo que plantea es que Alito estaría 8 años más como presidente del PRI. Y entonces se generó una serie de protestas de personas que fueron importantes y que siguen siendo importantes, como Manlio Fabio Beltrones fundamentalmente, sí, Dulce María Sauri Riancho también, otros personajes como Beatriz Paredes, pero también Nuño, sí, y entonces personajes del gobierno anterior, sí, personajes que han estado durante muchos años, se han manifestado en contra. Lo que llama la atención es que, miren, Manlio Fabio Beltrones siempre ha sido considerado un personaje muy importante, por no decir siniestro, sí. A veces dicen que
se hace alarde de que él es el Hoover mexicano, ¿sí? El Hoover, ¿qué es? Pues el de la policía, el que tiene información que es muy comprometedora. Personajes que tienen información siempre han sido muy relevantes y le han sentido esa frase de que información es poder, ¿sí? Información delicada. José Fouché, pues, en la Francia, pues, convulsa, pues, de las guerras o de las revueltas ahí, de la Revolución Francesa, de Napoleón, etcétera. Napoleón odiaba a José Fouché y sin embargo nunca lo perjudicó de manera importante, ¿sí? Entonces aquí la bronca es ¿por qué Alito siente que puede confrontar de manera tan violenta a Manlio Fabio Beltrones, que es un personaje que, pues, vamos, muy pocos podrían pensar en que sería interesante confrontarlo, ¿sí? Yo he planteado la idea de que esto debe obedecer a un acuerdo de Alito con López Obrador para confrontar a esa gente, ¿sí? Y para ello sacar adelante un proyecto al interior del PRI, ¿sí? Teniendo que solventar la oposición de esa gente o la reacción de esa gente. Entonces lo que está en curso es eso. ¿Qué es lo que te toca ahorita? Pues la ley, sí, que en este gobierno pues no es mucho, pero finalmente parece ser que los opositores están pues estableciendo una demanda o una querella importante, porque particularmente hay un artículo en la ley electoral que dice que no se puedan dar cambios en los partidos mientras esté en proceso, ¿sí? Una elección o el proceso electoral, ¿sí? Es en los estatutos del... ¿Verdad? No pueden haber cambios, entonces ahí hay una situación muy fuerte. Entonces, sobre esto, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Miren, ya se dio el fenómeno de una violencia importante rompiendo una puerta, ahí cuando fue la sesión. Pudiera estallar una situación violenta al interior del PRI, no lo podemos descartar. Entonces, pues, yo creo que es un tema serio. Y aquí volvemos otra vez a la situación, o sea, ¿por qué no negociar? ¿Sí? ¿Por qué no lograr un acuerdo? ¿Por qué no transitar de maneras, pues digamos que civilizada en esto? Y entonces, pues, hay muchas interrogantes. Una es, ¿quién es el fuerte aquí? O sea, ¿realmente el fuerte es Manlio o en esa situación que pudiera estar involucrando a AMLO el papel que le toca a Manlio quizás sea el de David y no el de Goliat? Entonces tenemos una situación en curso interesante y bueno, por lo pronto lo que tenemos es que el PRI está metido en esa bronca y una situación interesante es que la sobrerepresentación, que es un tema fundamental en estos momentos, no está atendido por el PRI, ¿sí? Ellos andan en su bronquita ahí, y está combinando lo otro sin que haya una reacción. La otra cuestión es que pudiera darse el fenómeno de que el PRI quede menguado, que esa gente se vaya a otra parte o simplemente que se olvide de la política y que en la elección que venga de pronto no saque el PRI ni siquiera el 3% y desaparezca. Entonces ahí tenemos una situación interesante. No sabemos qué irá a pasar. Tenemos que, pues, un poco hacer especulaciones, pero, en fin, es lo que podemos hacer. Por lo pronto, sobre lo que tenemos sobre la mesa en este tema, ¿alguna cosa que quieran ustedes comentar? Yo considero que en la actualidad tenemos 3 PRI. El PRI que se hizo Morena, todo Morena es PRI, López Obrador, Bartlett, todos ellos. Es un PRI en el que López Obrador tuvo la visión en su momento de cuando estuvo desde el Frente Democrático, allá por el 88, cuando el PRI se rompió o se hizo otro PRI. Así es, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo,
Luego se viene, se hace el PRD, a donde se va López Obrador, siendo priista. Acuérdense que él compitió por la gobernatura de Tabasco contra Madrazo. López Obrador vio que el grupo político que dominaba ese PRI no le iba a dar chance a él de ser candidato a presidente de la República algún día. Entonces agarra muchos priistas, hace el PRD, luego se hace Morena, y Morena es el PRI, es un PRI. Luego tenemos el PRI de Alito y el otro PRI que está peleando contra Alito. Podríamos decir, el PRI neoliberal sería el que está peleando con Alito. Así es. Alito queda en una situación muy, muy sorpresiva, ¿no? Pero yo creo que Alito tiene, iba a decir una palabra altisonante, tiene valor prestado. Yo coincido en que quien está atrás de Alito debe ser López Obrador. Así es. Al final de cuentas, el PRI, ese PRI va a desaparecer, está desapareciendo. En esta elección pasada sacó el 11%. 11% a nivel nacional, pues es nada lo que era el PRI antes. El PRI Claro. de ahorita. Claro. Sin embargo, Morena, pues ganó todo y con mucha ventaja. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues por lo mismo. O sea, ¿quién es Morena? Pues es el PRI, los operadores del PRI. El PRI que sabía ganar elecciones se fue para allá. El PRI que no sabe ganar elecciones, que no hizo nada por ganar esta elección, que dejó que Xóchitl fuera la candidata a cambio de senadurías y diputaciones que sí se podían ganar, pues no hizo nada porque ganara a Xóchitl. Mucha gente de la que está ahorita reclamándole a Alito nunca anduvo en campaña, no estuvo en campaña con Xóchitl. O sea, no se vieron, ese PRI no se vio en campaña. Muy pocos priistas se vieron en campaña con Xóchitl. Entonces, yo creo que la bronca de Alito, pues no es de Alito, es una triquiñuela más de AMLO para acabar con esos priistas que al final de cuentas son contras de él, no contras de Alito. Ajá. Lo que yo considero. Ok, muy bien. Sobre este tema. A ver, Gilberto, ¿tú crees que esté el presidente detrás de Alito o crees que Alito esté detrás del presidente? ¿Tú crees que estén vestidos o que estén en pelotas? No hay nada de Explícanos. eso. No hay nada de eso. López Obrador no tiene necesidad de hacer eso. El PRI para desaparecer no necesita de ninguna triquiñuela. Solito va a desaparecer. Sí. El PRI no necesita que López Obrador le ayude a desaparecer. El otro, entonces se descarga totalmente cómo está, para que pudiera cristalizarse una estrategia de esas en la que ustedes consideran que López Obrador está detrás de Alito en toda esa estrategia. Tendría que tener varias reuniones mínimo virtuales, ¿verdad? O telefónicas cuando menos. Son estrategias que no se pueden implementar con solo mensajes subliminales en las mañaneras de un lado o de otro. Son situaciones muy complicadas, complejas, para que se puedan concretar. Por lo tanto, esas estrategias para que se pudiera concretar esta suposición de que López Obrador está detrás de todas las acciones y toda la logística que está siguiendo Alito para apoyar a López Obrador, o que López Obrador le esté influenciando, para nada, eso no se ve por allí. Lo que está sucediendo ahora, el hecho de que no se vieron los priistas en la campaña de Xóchitl, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con que Alito tiene todo el control del PRI. Como Alito tiene todo el control del PRI, entonces los neoliberales empedernidos del PRI se sienten aislados, se sienten desplazados, y por eso es que no participaron en la contienda apoyando abiertamente a Xóchitl, ¿verdad? En ninguna de las eventos de campaña público, ¿verdad? Entonces, definitivamente, aquí el problema es de que Alito es una persona, pues como es muy evidente, ¿verdad? Soberbio, acaparador, ¿verdad?
y sobre todo yo considero que le falta mucha inteligencia política, tiene mucha estridencia, habla bien en público, sí, y gana muy bien las ideas, se le expresa de manera muy coordinada cuando está expresándose, ya sea en algún evento público o en las entrevistas. Eso sí tiene, ¿verdad? Pero le falta mucha inteligencia política sobre todo, para poder concretar sin molestar a los demás, ¿verdad? Para poder aglutinar alrededor de él todas las fuerzas políticas del PRI. Entonces, por eso es de que Alito se está quedando solo, ¿verdad? Porque todos los neoliberales recalcitrantes y extremistas de ese sector del PRI, pues definitivamente no lo quieren allí, ¿verdad? Porque él quiere tener el control absoluto. Y en ese sentido, pues ya de manera tonta, por no decir otra palabra, ¿verdad? Que pues no suena bien decirlo aquí, de manera tonta se está confrontando con el gran poder de los neoliberales, de ese sector de neoliberales en el PRI, encabezados por Salinas y Mario Fabio Beltrones. Entonces, ese es el panorama. En ese sentido, Alito está perdido, ¿verdad? Y lo sabe muy bien. Y que no se ponga muy loco porque lo pueden desaforar, ¿verdad? Lo pueden desaforar y lo meten en la cárcel con la mano en la cintura. Muy bien. Sobre este tema... Porque ya viene ya el plan C que se está concretando. Y la reforma judicial, pues ya saben que esa va porque va. Oh, que la chingada. O sea, no deja de hacer propaganda este cabrón. No, estamos en el tema de Alito. Sí, una cosa que me llamó, los jueces, cierto. Una cosa que me llamó la atención es que el discurso de Alito cuando está allí es un discurso muy coincidente con el de López Obrador. O sea, se va contra el neoliberalismo, que fue pues la historia del PRI en los últimos sexenios. Hay otra idea que planteó ahí también muy afina a Morena, así, no recuerdo cuál, pero de pronto yo dije, caray, pues entonces el nuevo PRI de Alito está prácticamente en la misma posición ideológica que Morena. Él quiere candidatarse ya sí. Para ganarse ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, en fin, te escuchamos, Danilo. Sí, mira, hay que recordar primero que el PRI no sabe existir lejos del poder. El PRI es un partido que en 1929 fue creado por Plutarco Elías Calles y luego ha tenido otras dos renovaciones, siempre dentro del poder. De hecho, no somos los únicos que estamos viendo que la posibilidad de que López Obrador esté detrás de esta maniobra. Incluso René Delgado ya hablaba que se visualiza un PRI como partido satélite, un nuevo partido satélite. Pero miren, satélite de Morena. De claro. Morena, obviamente. Sí, pero acuérdense que si esto que estamos comentando es una realidad, podemos recordar aquella parte que a Alito ya le doblaron las manos, ¿no? Acuérdense que incluso para doblar a Alito, Laira Sansores, incluso le metieron gente a su casa, o sea, lo amedrentaron de una manera bastante fuerte, y seguramente le deben de conocer cosas, así como tú mencionas que Mario Fabio tiene información, pero ahora quien tiene la información más fresca pues es López Obrador. Realmente este envalentonamiento, si se puede llamar se puede decir así, Alito está envalentonado contra gente que tiene un oficio político de muy larga trayectoria, y esto solamente se puede entender cuando hay acuerdos con el presidente de la República, es decir, que alguien más poderoso lo esté alentando. Incluso estos personajes que ya hemos mencionado, lo que le llamamos los priistas, digamos, neoliberales, que yo tendría ahí mis ciertas dudas, pero bueno, o que en los últimos sexenios tuvieron acceso al poder, yo tendría ahí, están ellos mencionando la posibilidad de formar otro partido político, porque están viendo que con Alito no van a poder, porque tiene el control
Los del partido. priistas inconformes. Los priistas inconformes, sí. Pero Los priistas. otro en donde ellos dirijan, o sea, no el de Acosta Naranjo. No el de Acosta Naranjo, no. Okay. Sí, ahí hay otra posibilidad el partido de Acosta Naranjo. Y mira, aquí en el estado de Nuevo León ya hay municipios donde el PRI prácticamente no saca regidores. Cuando hablo de que no saca regidores en los municipios, es que tiene menos del 3% de la votación. O sea, la extinción del PRI, ya hay municipios en los que ya no tiene regidores el PRI. Entonces, ese panorama que se vaya dando a nivel nacional, pues no es para nada una fantasía. Y sería una lástima que un partido que no se... Por ejemplo, el siglo XX, cuando hablamos de la historia de México, no se puede entender sin el PRI, claro, o claro. sus predecesores, ¿verdad? Claro. Y que ahora, por esta situación que estamos viendo, pues desaparezca. Y es que el problema de México, fíjate, el problema de México en sí es que los partidos están altamente estructurados. Y eso lo menciona desde Maurice Duverger, que escribió el libro en 1951 y habla de los partidos altamente estructurados. ¿Qué quiere decir que un partido altamente estructurado? Las dirigencias tienen y parten el pastel a su conveniencia. Las dirigencias, específicamente los padroneros, y ellos son los que tienen vara alta para registrar candidatos. Y entonces, cuando tú tienes una organización altamente estructurada, generas dictadorcitos al interior de los partidos. Si fuera un esquema menos estructurado como el de Estados Unidos, es más difícil crear estos dictadorcitos al interior de los partidos. Pero México, insisto, es un país con partidos políticos altamente estructurados. Si tienen alguna duda, pues les recomiendo leer a Maurice Duverger para que vean esa parte, esa situación donde habla de países con partidos políticos de bajo nivel estructural o de alto nivel estructural. Alto control interno, diríamos, para que se entienda un poquito más en estos tiempos. Gracias. Muy bien, compañeros. Sobre este tema de Alito, ¿alguna otra cosa que deseen comentar, compañeros? Miren, yo conozco a Alito, sí ha sido mi cliente. No es un tipo ignorante, es un tipo que se ha hecho en el PRI. O sea, ha estado desde los tiempos juveniles ahí. Es un tipo, pues sí, digamos que bravo, ¿ok? Y entonces... pues está hecho ahí en ese ambiente. Lo que sorprende es que de pronto pues tenga esa situación, y yo he sospechado de que hay una intentona de que la idea de la reelección se nos haga algo natural. En este sexenio, miren, es muy importante, por ejemplo, el esfuerzo, la intentona que hizo Bonilla allá en Baja California, porque se le extendiera su mandato como gobernador. Después Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia también trató de extender, y los dos eventos fueron fallidos. Yo creo que esta es una tercera intentona más para que en el ambiente nacional se vaya viendo como algo, pues digamos que natural, ya no tan digamos que detestable como fue esa tradición que viene desde Madero, pues del sufragio efectivo, no reelección. Y creo pues que está inscrito en esa misma idea de que de pronto podamos, sobre todo si consiguen el plan C, y entonces AMLO podrá hacer exactamente lo que le dé su chingada gana, pues podría introducirse un artículo para que se valga la reelección en el ámbito presidencial. Y yo sí creo, la verdad, a lo mejor estoy aquí pues exagerando un poco en mis alucinaciones, pero exactamente, pero yo sí creo que todo esto está encaminado, sí, está orientado pues a que eventualmente se le pavimente el camino a López Obrador
para que regrese a la presidencia. ¿A usted, compañero, le gustaría que López Obrador vuelva a ser presidente? Eso no va a suceder. No va a suceder, pero pidiendo que se cancele la nueva elección. ¿quién? Sí, Claudia Sheinbaum está impulsando una iniciativa para quitar la no reelección. Para quitar la reelección. La reelección Para quitarla, sí, exactamente. Y ese es el otro elemento. O sea, da la impresión de que Claudia está atajando eso. Yo creo que eso ya lo ve Claudia también. Y entonces están aquí ya de algún modo confrontándose dos ideas, ¿sí? Pero bueno, miren, antes de pasar al tercer tema, yo quisiera leer los comentarios que tenemos, que no son muchos. Miren, Daniel Cruz nos dice: saludos desde Hermosillo. Acá en Sonora, Grupo México agotó el agua de Cananea y ahora están haciéndose... A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Ya. Dice, y ahora están haciéndose... de líquido a través de pipas en las comunidades aledañas. Hay bloqueos por parte de los afectados y presencia de policía estatal. No tarda en tronar una bronca fuerte ante la nula intervención de el muy represor Alfonso Durazo y lo incompetente de su gabinete, ¿ok? Entonces ahí hay una bronca pues que nos está comentando nuestro amigo Daniel. Por otra parte, Jesús Andrés Miranda Barajas nos dice: buenos días, señores. Don Salvador no cree que crear un nuevo partido político con los mismos actores es un mal chiste. Bueno, vamos justamente a ver el tema a continuación. Y Armando Rodríguez nos dice: saludos, buenos días, amigos grilleros. Sí, creo que es todo lo que tenemos. Bueno, compañeros, hay un partido en gestación, ¿sí? Que surge de manera natural, yo creo, como consecuencia primero de un descontento grande ciudadano que se da y que se manifiesta en esa marea rosa que ha llenado el Zócalo y que ha llenado las plazas del país. En la derrota que tiene Xóchitl, pues sí, si hubiera ganado Xóchitl, pues ese descontento no estaría y estarían simplemente fortaleciéndose los partidos que la postularon. Pero esta es una situación donde hay una derrota, hay una queja importante en el sentido de que fue una elección fraudulenta. Yo me he referido sin ambajes a esta elección como un mega fraude, ¿sí? Un mega fraude porque no porque ahí hayan ido a hacer travesuras, que no dudo que las hayan hecho en la urna, ¿sí? Sino porque tuvieron a un ejército de servidores de la nación haciendo proselitismo de manera ilegal, estuvieron repartiendo dinero de manera ilegal, y entonces tenemos una situación pues que fue anómala. La intervención del presidente, miren nada más una para que se den idea de la magnitud de la influencia del presidente, ¿sí? Aquí en Nuevo León, en la elección pasada para gobernador, nosotros teníamos las mediciones y Adrián de la Garza iba despuntando, llevaba una tendencia al alza que estaba pues muy cerca ya, o vamos, era una situación digamos que inmediata, que se consolidara en el primer lugar en la contienda. Y entonces de pronto López Obrador desde la mañanera le receta 4 mañaneras seguidas agrediéndolo, criticando unas tarjetas rosas, etcétera. O sea, interviene ilegalmente el presidente en la elección de Nuevo León. ¿Cuál fue el resultado de eso? Adrián ya lo subió y ahí se va Samuel y logra ganar la gubernatura. O sea, la influencia del presidente es muy fuerte. Eso con 4 emisiones. Imagínense nada más la cantidad de veces que intervino el presidente en la elección, la cantidad de veces que el INE lo sanciona, no lo puede castigar porque la ley no le permite, no permite que se le haga nada al presidente, pero queda acreditado oficialmente que el presidente es un delincuente electoral. Así quedan las cosas.
Entonces, por supuesto que se genera un descontento muy fuerte, muy sustentado en la sociedad, y entonces se tiene que buscar a gente que se está emocionando y quiere participar. Algunos dicen incluso que están dispuestos a dar la vida por rescatar al país de las garras así de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿a dónde se van? El PRI trae un desmadre, el PAN trae otro desmadre también, menos escandaloso, pero también trae un desmadre. Y entonces surge la posibilidad de un nuevo partido. Y la figura señera, pues la figura importante en ese partido, es un economista, sí, formado en la Universidad de Nayarit, que se llama Guadalupe Acosta Naranjo, que se distinguió por ser representante de Xóchitl en el INE, y lo hizo muy bien, de manera muy destacada. Ahí lidió a Noroña, que se supone que es, pues digamos que dentro de la 4T, lo más chingón para ese tipo de cosas. Bueno, pues Acosta Naranjo lo hizo polvo ahí en las sesiones del INE. Se distinguió también por no anotarse ahí en las listas plurinominales para él tener garantizada una posición. Y entonces, como sucede muy frecuentemente cuando hay una crisis, surgen personajes, y el personaje notorio en esta crisis ha sido precisamente Guadalupe Acosta Naranjo. Y debo decirlo, por encima de Xóchitl, pero no incompatible con Xóchitl, porque él está planteando la idea de un nuevo partido donde la dirigencia no pueda ser candidata, no busque puestos, ¿sí? Y entonces se hace compatible un partido donde pudieran figuras como Xóchitl estar ahí incorporadas, estas figuras sí perfiladas para candidaturas, aprovechando pues digamos que esa exposición que tuvieron a lo largo del proceso pasado. Entonces, el tema aquí es un nuevo partido, sí, que no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero es un Frente Cívico Nacional, como se dan a conocer, es una organización que es parte o fue parte de la Marea Rosa. Y entonces tenemos dos cosas, sí, un nuevo partido y un personaje, sí. Hay quienes, como Federico Reyes Heroles, se han expresado de manera muy positiva de esto, hablan de que es una bocanada de aire fresco, pues, y entonces hay mucho entusiasmo, hay gente que está viendo esto con mucho optimismo, sí, y entonces se forma un partido con una cuadratura ideológica socialdemócrata, pues, que es, digamos, una buena opción, de centro, un poco moviéndose hacia los dos lados. Ahí tenemos gente como Gustavo Madero, que podríamos pensar que está movido más hacia la derecha, o gente de otro tipo, pues como el de derechos humanos, ¿cómo se llama este personaje también destacado? Que podríamos más ubicarlo hacia la izquierda. En fin, está un partido saliendo que promete pues tener una situación pues relevante. Ojalá pues que efectivamente se muevan. Yo he platicado con Guadalupe Acosta Naranjo, le invité para que estuviera aquí en esta mesa grillera, y me dijo que lo tenía anotado. Lo que no sé si lo anotó fue para venir o para no venir, pero lo tiene anotado. Entonces yo espero que cuando venga Acosta Naranjo aquí a Monterrey, pues eche una vuelta para acá, y si no tiene una vuelta para acá, pues de perdido que se dé el tiempito para echarse un cafecito conmigo, y ya entonces yo les platicaré, ¿sí? Sobre este tema, compañeros, del nuevo partido y de Acosta Naranjo, o de otros personajes que están por ahí moviéndose, ¿qué es lo que ustedes piensan, sí? Yo quisiera saber, por ejemplo, si alguno de ustedes piensa como algo interesante participar en ese partido. A lo mejor nuestro amigo Chairo, ya cuando empiece a decepcionarse de López Obrador, pudiera decir, bueno, pues me voy a ese nuevo partido, ¿no? Bueno, en fin, lo que ustedes consideren de este tema, compañeros, los vamos a escuchar con atención. Sí, mira, yo sí le veo que están dadas las condiciones para que se pueda formar un nuevo partido político a partir de esto
que se le ha llamado el Frente Cívico Nacional. Ajá. Hay personajes interesantes que, por ejemplo, llegaron a ser senadores o son senadores ahorita por el PRD y que ya desapareció esa organización política. ¿Cómo se llama que Miguel Mancera, por ejemplo? Que fue... Ajá, que fue regente o jefe de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Emilio Álvarez y Casa también creo que fue de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Hay gente muy interesante que va a quedar fuera de una organización política, además de que tienen los contactos, tienen el conocimiento, tienen la experiencia. El problema va a ser, como siempre, una parte del problema va a ser el financiamiento, pero vamos a pensar que finalmente se dan las condiciones, se genera. A mí lo que me parece interesante es analizar los documentos básicos. Fíjate que cuando hice el doctorado me tocó analizar los 3 documentos básicos de los 3 partidos políticos más importantes en ese momento, y entonces encontré una serie de palabras clave que te pueden decir cuál es su orientación política. Entonces esas palabras clave, tú tienes el documento, te salen cuántas veces se repite esa palabra, y entonces tú puedes decir, este partido es de centro izquierda, de derecha, de centro derecha. Oye, qué etcétera. interesante. Entonces ese lo tengo ahí en mi tesis, que una vez... Oye, ¿y en el PAN cuál era la...? Derecha, centro de derecha. Centro derecha, sí. Pero ¿cuáles eran las palabras claves ahí? El Mira, bien común. por ejemplo, me imagino, ¿no? El bien común. Sí, no, pero por ejemplo, es que está dividido en temas. Okay. Por ejemplo, en la cuestión económica, la palabra productividad, pues es neoliberal, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿verdad? Y así hay varias palabras. Entonces, son temas en lo moral, en lo económico, en lo social, etcétera, ¿no? Entonces, está interesante ese bueno, ¿qué te puedo decir yo? A mí me tocó hacerlo, ¿verdad? Y en ese sentido, pudiéramos aportar, someter esos nuevos documentos, someterlos a un análisis y después decir, miren, este partido que se pretende crear o que ya se creó, según sea el caso, en lo social es de esta naturaleza, en lo económico es de esto, etcétera. Entonces podríamos analizarlo así. Ahora, en una forma personal, yo te voy a decir, quizá precisamente por esa situación yo me considero un especialista en organizaciones políticas, específicamente partidos políticos. A mí en una forma personal no me interesa, a mí no me interesa. Me interesaría en el sentido de ver su evolución, ¿sí? De ver si es cierto lo que dicen los grandes teóricos de los partidos políticos, cómo son los básicos, Maurice Duverger, Angelo Panebianco, lo que dicen y cómo se va cumpliendo esto que dicen. Pero creo que sí le hace falta a la sociedad mexicana un partido de esa, que le dé otra perspectiva, porque los partidos, ya vimos el PRI, pues ya va en un franco debacle, ¿no? El PAN sigue envuelto en esas situaciones de que ya tienen muy bien acotados los padroneros y quién los controla. A mí lo que me preocupa de una nueva organización política es cómo van a definir los candidatos. Por ejemplo, Morena los hace a través de encuestas. El PAN, hubo un momento en el Partido de Acción Nacional en que usaron la democracia interna. El PRI, pues siempre hemos sabido que había sido un dedazo, ¿no? Y aquí quiero contar mi experiencia personal, ¿verdad? A mí me tocó ser candidato a diputado local con 52 votos en la democracia interna, cuando era un distrito de 100,000 o más electores. Lo que aquí se ve en este tipo de cosas, la democracia interna no es una solución en sí, sino también tiene que ver en cantidad, porque en aquella ocasión éramos como 104 electores, con 52 votos gané con 2 votos sobre el más cercano contrincante. De veras, yo me hago una pregunta, 52 personas, ¿es representativo de 100,000 electores? Entonces, no nos vayamos con la sola idea de que la democracia interna va a ser la solución, sino que se busque un esquema donde haya
una cantidad de personas un poquito más, mucho más numeroso para seleccionar a los candidatos, o de plano la encuesta, pero la encuesta, ya hemos visto las trampas de la encuesta, ¿no? Lo que le pasó a Omar García Harfuch, ganates pero no salites, Claro. ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que hay suficiente gente que puede mencionar su experiencia personal, en el caso mío, ¿verdad? La experiencia personal de qué sí funciona, qué funciona a medias. Yo creo que esa etapa en la que el PAN tenía democracia interna real, porque hoy si hay democracia, que ya no me he dado cuenta que haya, en los últimos años yo ya no me he dado cuenta que exista, pero es una democracia bastante dirigida, porque a muchos que se quisieron reafiliar les perdieron sus papeles, ¿sí? En el PAN hay un proceso que se llama reafiliación. Ajá. Y se realiza cada cierto tiempo. A muchos que no les interesaba a la actual dirigencia, simplemente les perdieron hicieron el trámite y les perdieron su documentación. Eso es la queja que yo tengo por parte de compañeros. A otros más simplemente nos expulsaron, y muchas veces con situaciones inventadas, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que sí hay gente que tiene la experiencia, que puede aportar, y ojalá que se abra esa nueva posibilidad. Mira, te voy a decir cuál es el problema de un partido político nuevo, qué es lo que le está pasando a Samuel. Un partido político nuevo, cuando llega al poder, el líder tiene un amplio margen de maniobra. Es decir, mira, por ejemplo, cuando estábamos en el PAN, cuando yo estaba en el PAN, no podías hacer chiflazones como las que hace Samuel, porque ya había gente consolidada dentro del partido que te apabullaba y te decía, oye, espérame, eso no puedes. Mira, yo me acuerdo en aquellos tiempos, pues ya estaba consolidado Fernando Canales, Coco Cuandró y Cana. Entonces, eso mismo hacía que tú no hicieras locuras, porque ya había gente consolidada. El problema de cuando un partido político llega al poder, insisto, que es el caso de Samuel en Nuevo León, pues no hay quien lo limite a hacer esta sarta de situaciones que estamos viendo aquí. Entonces, volviendo, si ese nuevo partido político que parece ser que va a encabezar Guadalupe Acosta Naranjo se nutre con gente experimentada, va a haber ese freno para hacer locuras en caso de que llegue al poder. Les deseo éxito, insisto, me gustaría participar, desde ese punto de vista participar con lo que sé, pero no como militante. Yo creo que ya como pasó. Simpatizante. Ya pasó, ni como simpatizante, solamente como alguien que me gusta estudiar los documentos y decirles para dónde se orientaría su ideología, pero nada más. Realmente yo estoy muy tranquilo, muy a gusto, así como estoy, y no, por el momento no me interesa la militancia partidista. Muy bien. Gracias. Sobre este tema, compañeros, Ledesma. Habría que analizar y ver cómo están ahorita en la actualidad los partidos políticos, principalmente el PRI y el PAN. Morena lo dejamos aparte como el partido en el poder, y pensando en hacer un partido político para hacerle frente a Morena. Danilo hablaba de partidos de derecha, de izquierda. Ajá. Cuando nace el PRI, cuando nace el PAN, ¿por qué nacieron? ¿Cuál fue la finalidad? Tanto uno como otro tienen principios, estatutos. Cuando nacieron tenían un fin específico. En la actualidad, esos partidos no tienen ya nada de eso. O sea, ya no hay principios de doctrina, ya no sé si es de derecha, izquierda, y la prueba está de que todos se aliaron. Hoy están aliados, depende de la parte del país que agarres, pero están todos juntos contra... Es el poder por el poder. Poder por el poder. O sea, ya el principio de doctrina, el ser de derecha, izquierda, eso ya no existe.
Ahora, ¿qué existe? La lucha por el poder, lo que tanto nos insiste Ernesto, es lucha por el poder. Entonces, en esa lucha por el poder, tenemos en Morena, por muchos priistas y panistas que se fueron para allá. ¿Por qué? Pues porque ahí está el poder. Hacer un nuevo partido político, ¿con quién lo vas a hacer? Decía Daniel ahorita, hay mucha gente con experiencia que les hace así. La clase política es la misma. La clase política es la misma. La sociedad cambió totalmente. Nos has comentado en otras ocasiones, Salvador, de tus monitoreos, de tus encuestas. Antes se hacía una encuesta y era válida por 8 o 15 días, porque... a veces por más de mes, por meses. Sí, ¿por qué? Porque no existía el celular, no existía el internet, no existía todo eso. O sea, ahora, pues las cosas cambian de un día para otro, o de la mañana para la tarde. ¿Cuál es la necesidad de la sociedad ahorita? Los que estamos en esta mesa estamos pensando en partidos políticos típicos o clásicos, como PRI, como PAN. Pero la juventud, los nuevos electores. Bienvenido el maestro acá, Ernesto Cerda. ¿Cuál es la necesidad del México actual? ¿Con qué vamos a satisfacer a tantos jóvenes que hay, que sí están informados, pero que no les interesa para nada la política, no les interesa el tipo de política que tenemos? Habría que plantear un nuevo partido político desde esa perspectiva, desde la perspectiva nueva, no de la perspectiva de izquierdas, derechas, no de la perspectiva del PRI, no de la perspectiva del PAN, sino una perspectiva nueva que represente en realidad lo que la sociedad actual requiere y quiere. Y no va a ser, no debe ser el combatir a Morena, no debe ser el contra López Obrador, o contra Claudio, contra el gobierno. Debe ser cómo le hacemos para formar un partido en el que México le vaya mejor, en el que haya la mejor gente. Pero eso es algo teórico. Al final del día, ¿quién va a estar en ese partido político? Pues lo que decía Daniel hace un rato, la gente que está en la política. Entonces, va a ser un partido político con la misma gente. Yo no le veo mucho futuro a un partido así. Morena es un partido nuevo, que en muy poco tiempo, en tiempo récord, ganó el presidencia de la República, ganó casi 20 y tantas gobernaturas. Entonces, el PAN nació para combatir al PRI. Ese fue el motivo. Tenía un porqué muy claro. Pero ¿cuánto duró para poder ganar elecciones? Duró años y años y años. 70 años para poder ganar la presidencia de la República. Pensar fundar un partido político para combatir a Morena, yo creo que no es el camino. Vamos a durar, ¿qué? 70 años otra vez, pero ninguno de los que estamos aquí, bueno, a lo mejor tú sí, vamos a estar aquí para cuando veamos que se cae Morena. O sea, yo creo que ese no debía ser el objetivo del partido político. Yo creo que el formar un partido político debía ser, primero, replantearlo ya no con tanto como si derecha o izquierda, o sea, viendo la necesidad de la sociedad mexicana, de la juventud. Es muy cambiante. Bueno, una de las cosas que se han señalado es que en esta reunión que hubo el domingo pasado, el sábado pasado, pues en el gimnasio Juan de la Barrera, es que no había jóvenes. Bueno, o sea, al menos los que fueron ahí eran gente adulta, mayor, ¿sí? Bueno, eso pasa en el PRI y en el PAN, no hay jóvenes. Entonces la Morena. Y en Morena no hay jóvenes. Sí, entonces los jóvenes el más joven creo que es Bartlett. En Morena, el chamaco Bartlett. Bueno, ¿por qué no hay jóvenes en los partidos políticos? Porque no les interesa lo que los partidos políticos están planteando. O sea, yo creo que debemos de pasar por ahí. Tratar de ver los jóvenes
llámese jóvenes menos de 40 años, ¿qué están pensando? ¿Hacia dónde van? ¿Qué quieren? Los jóvenes Sí. no los estamos encauzando a que participen en política. Entonces, un partido político debería empezar por ahí. ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes se sumen a ese proyecto, a un proyecto de nación, a un proyecto no para acabar con un partido ni con Morena, ni con el partido que sea, sino Sí. para formar un México mejor, un mejor gobierno? Una pregunta. Muy bien. Una pregunta más para Arnoldo. Yo quisiera preguntarle a Arnoldo si él considera que ese objetivo para construir un partido político sería lo que en su momento tenía el PAN, que era construir ciudadanía. ¿Sí? O sea, enseñarle a la gente qué es ser ciudadano y cómo es la lucha ciudadana y cuál es el objetivo de llegar al poder. Como dice él, y estoy completamente de acuerdo con Arnoldo, si vas a construir un partido político para quitar a Morena, el objetivo se me hace muy vano, ¿verdad? Pero si tú lo haces un poco más místico, ¿cómo enseñarle a la gente a construir ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? Esa parte no sé si estés parcialmente de acuerdo. Bueno, ya dijo A ver, Arnoldo que ahora- está de acuerdo. ¿Cómo interesamos a Sí. la gente que no ingresa en la política? Le recuerdo el tema, compañero, para que no nos vaya a hacer con sus mamadas propagandísticas, ¿sí? Estamos hablando del nuevo partido, Reconoce lo ¿sí? dice el tonteo. Ok. No, simplemente... ¿Ve usted con simpatía el nuevo partido que se está gestando con Guadalupe Acosta Naranjo? No, con muchas dudas. No. Como lo acaban de decir, el problema no es de partidos. El problema no es de partidos. Los partidos hay inútiles y pueden hacer mal si quieran. El problema es de liderazgo. El problema es de alguien que dé el ejemplo. Alguien donde el pueblo se vea representado, ¿verdad? En este caso, los dos líderes más preponderantes actualmente en la época de nuestra generación, especialmente Andrés Manuel López Obrador y va a continuar ahora con Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí van. O sea, ya empezó con sus mamadas. usted, chingado. No, es que es la realidad. Estamos hablando de que el partido político, que otro partido, que si no partido, que si de qué tendencia, que si de izquierda, que si de... El problema es de liderazgo, el problema es de representatividad, el problema es de que la gente se sienta representada allí arriba, ahí en el gobierno, en los cortes de poder. Y en este caso, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son las personas que más han respondido a las necesidades del pueblo, que están cercanas al pueblo y el pueblo nos sentimos representados, ¿verdad? Nos están dando un ejemplo de ética, tienen muchos errores, sí, Hay muchos errores ellos. No son perfectos, no son santos, ¿verdad? Compañero, Pero han el tema sabido es el nuevo responderle al partido, compañero. Sí, por eso. Sí. Es lo que estoy diciendo, que no se trata de un nuevo partido. Eso no va a solucionar nada. Lo que se trata es de que vean en el mismo PAN, en el mismo PRI, ¿a quién van a ponerle liderazgo? ¿A quién va a liderar su movimiento? Alguien que sea ético, ¿verdad? Que sea incorruptible, que no tenga antecedentes. O sea, una usted cola piensa muy que larga. AMLO es incorruptible. Hasta el momento eso lo tengo constatado. Ok. Esa es mi opinión. Muy bien, qué bueno que ya... Compañeros, miren, yo creo que está gestándose un partido interesante. Yo creo que valdría la pena, pues van a recoger algunas ideas, pero por supuesto que hay una motivación central, pues de frenar pues esta regresión que se está teniendo con Morena. Se ha planteado la idea de las encuestas. Yo creo que el problema no es la encuesta en sí, sino que López Obrador, en su afán corruptor, pues ha corrompido todo, ¿sí? Y las pinches encuestas las ha utilizado simplemente para imponer su voluntad. Pero yo lo que creo es que si surge un partido con una idea en la que se preocupe por tener una cultura, una formación política en la gente, y hacer un llamado a los jóvenes, o sea, convocarlos, de algún modo interesarlos, pues se pudiera hacer algún proyecto interesante. Los tres temas que hemos abordado, Ernesto, durante esta mañana han sido el tema de Samuel. Dijimos que Samuel, en su laberinto, por todos los problemas que hay ahí alrededor de él,
El segundo tema fue sobre pues este enfrentamiento que se da entre Alito y algunos liderazgos del pasado, pero particularmente pues el asunto de Manlio Fabio Beltrones. Es un santón, pues, pero más que un santón, pues una especie de Fouché o Hoover, pues, que sobre la base de la información y otro tipo de cosas, pues siempre ha sido una persona a la que se le ha respetado. Y de pronto Alito viene y se le pone enfrente. Entonces tenemos una situación donde, tenemos, pues aparentemente un Goliat que sería Manlio contra un David que sería Alito, pero de repente no sabemos si es al revés, pues. Y el último tema es el tema de el nuevo partido que se está gestando con Guadalupe Acosta Naranjo. Si quieres, pues te escuchamos y ahí aborda pues algunas de las cosas que te parezcan interesantes. Sabemos pues que has andado en labores propias de tu sexo y por eso llegas tarde aquí a estas reuniones. Entonces bueno, pues ¿Viene oliendo como un chiquito? viene oliendo a heno de pravia, chingado. Entonces El barata. adelante, compañero. Mira, en el caso de Samuel está ya en un estado de desesperación. ¿Está qué, perdón? Un estado de desesperación. Está desesperado. Se le han complicado muchas cosas que normalmente él consideraba que las tenía controladas. Los pleitos al interior de MC son cada vez más visibles. ¿Al interior de su gabinete? Al interior de su Bueno, gabinete. acaba de renunciar el jefe de la policía. No renunció. ¿Lo despidieron? Cuando le pidieron que hiciera algo ilegal, el cuate midió lo que iba a hacer y se rajó. O sea, esa renuncia es una renuncia aparte anunciada, pero de alguna manera descubre lo que está pasando adentro de MC. El hecho de que sea condenado ya por parte del tribunal de desvío de recursos y todo, le complica más la vida. El hecho de ir a hablar con Claudia es que anda buscando un salvavidas. Ya no quiere él queso, sino salir de la ratonera. Sí. Pero él no se acuerda, y si no se acuerda se lo van a recordar de lo que dijo de Claudia en campaña. Entonces hay un video muy interesante que ya circula dentro de Morena, en los que están en la estrategia y se lo recordaron a Claudia. Claudia pues simplemente lo recibe, pero si tú ves no hay nada. El boletín con la información que rinde Claudia es bien escueta. Son 8 palabras, se acabó. O sea, si realmente tienen el apoyo, siguen siendo válidas muchas cosas, como lo que la forma es fondo. Entonces te da a conocer que no es de los gustos. Andrés Manuel sigue jugando con él. El hecho de mencionarlo una vez, él cree que es un apoyo, pero la realidad es que todos los juicios que ha iniciado los ha perdido. Todos. Entonces imagínate tú que traes todo un problema financiero grande, el hecho de las propiedades que le sacaron, el hecho de que él pensaba tener una mayoría de diputados y no consiguió. Entonces imagínate, súmate eso y súmate a que él rezaba y decía que lloviera y todo el rollo, y ahora que llueve no hay agua. Entonces imagínate cuando tú tienes un circo de enanos y te crecen los enanos, pues se te complica la vida. Entonces, ya psicológicamente y psiquiátricamente ya empieza a tener problemas fuertes, no solamente con los de afuera, sino con su grupo interior, que no psiquiátricamente. Sí. Él está viendo un psiquiatra en Estados Unidos. Entonces, claro, eso
no conviene para mucha gente, pero ir al psiquiatra no quiere decir que estés loco, quiere decir que traes un problema grave de reconocimiento de la realidad. Eso no es que esté loco, o simplemente que ya empieza a tener problemas muy pesados con su desarrollo y su actuación, realidad, sueños, realidad. Llega un momento en que no sabe él dónde es el sueño y dónde es la realidad, y eso le ha complicado su mandato. Muy bien, sobre Alito y Manlio. Pues yo creo que no han visualizado qué es lo que está pasando en el PRI. Ayer me decía un cuate, no, ¿cómo es posible que dure Alito 12 años? Eso es, bueno, primero no nos ha durado, es una posibilidad que hay. Y la segunda le dije, oye, ¿y cuántos años lleva Dante Delgado en la dirigencia de Movimiento Ciudadano? Es de MCL. Pero le ha hecho como Porfirio Díaz, pone a otro y luego vuelve a él. Pero al final, tú sabes quién al es final el es él. dirigente. ¿Quién es dueño? ¿O Beto Anaya? Sí, Roberto Anaya. En el PT. Entonces me dice, cabrón, entonces lo que tú ves enfrente está mal, pero lo tuyo está bien. Entonces le dije, son iguales, quien está en el poder no lo quiere dejar. Alito está empezando un proceso muy interesante de cambio y no Alito, el grupo que está con él, de cambiar la esencia de un partido que se volvió antiguo con su retórica. O sea, ellos eran el nacionalismo revolucionario, ya no está en la mente de la gente, simplemente ya se acabó. Hoy están iniciando, si tú ves la última declaración, habla en contra del neoliberalismo. Sí, claro. Sí, del neoliberalismo. Estos 20 años que tuvieron, desde los 80 hasta... Ya lo comentamos aquí, la cercanía ideológica con Morena. Claro. Pues no es la cercanía con Morena, es la cercanía con las condiciones internacionales. Si tú ves, por ejemplo, Francia, hay un cambio. Iba hacia la derecha y de pronto la ciudadanía o la gente de Francia cambia. O sea, el problema es de que económicamente a la gente no le está yendo bien. Cada vez hay una concentración mayor de riqueza en unos cuantos, y tú ves, pues, estos cabrones tienen todo y yo batallo para lo mínimo. Y entonces empieza a darse ese cambio. Estamos más o menos, desde la perspectiva nuestra, como en los años 70, cuando era la Guerra Fría, porque se empiezan a generar otra vez pequeñas guerras, caso de Ucrania, caso de Israel con Hamas, y empiezan a generar una geopolítica de enfrentamiento, y vamos a pasar una época que creo, si gana Trump, creo que eso es lo que se está visualizando en Estados Unidos, es entrar a una guerra fría, en pequeñas guerras en parte, y ahí nosotros vemos la posibilidad de la generación de una situación inestable para todo el mundo, y en especial para México, por la situación geopolítica que tiene México con Estados Unidos. Entonces, ¿en qué piensas que va a terminar esa situación? Yo creo que en una guerra, pero no una guerra total. ¿Una guerra entre expriistas y priistas? ¿Los va a expulsar? Sí, definitivamente, ya no caben ahí, o Claro. sea, ya no cabe. O sea, lo que dice, a ver, no sé si sepas, pero uno de los investigados cuando murió Colosio Manlio, sí. fue Sí, claro. este hombre. Es más, se le cuestionaba qué andaba haciendo en aquella época, en esos momentos. Entonces entiendo que todo quedó aclarado. No quedó aclarado. ¿No? No, nada de eso quedó aclarado. Quedó, como siempre en este país, en una carpeta de ¿Y investigación. tú crees que Alito tenga elementos nuevos como para incriminar a Manlio? ¿A Manlio? Creo que sí. Órale. Y entonces, Bueno, entonces este tema va a estar interesante. entonces lo único que le está diciendo Alito aquel, ¿quieres entrar a la bronca? Órale. Ujú. Y si tú conoces a Manlio ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿En qué te Por su encanta? manejo político, no le va a entrar a los carambazos. ¿Quién no le va a entrar? Manlio. Porque a ver, Dijo. ¿qué dijo, tiene, "Ey, ¿qué tiene que ganar? Manlio. Ya tiene una posición consolidada. No, Te pero es enfrentas que con uno no, que no te puedes llevar nada. No. Y el peor No, es que enemigo de lo cualquier necesito, no, nada. persona y cualquier Nada. político es uno que no tiene nada que perder. ¿Qué tiene que perder Alito? ¿Personalidad? No.
valor, honradez, honestidad. No, entonces, cuando tú te enfrentas con alguien que no tiene nada que perder, el que pierdes eres tú. Yo me recuerdo a un amigo mío militar que me decía, el problema está, Ernesto, cuando tú te enfrentas con alguien que se quiere morir. Claro. Tú no te quieres morir, él sí se quiere morir, Claro. pues vas a perder porque este cuate va Claro. con todo. Sí. Entonces, Aquel que se quiere morir es invencible. así es, no tienes nada que hacer con él. Sí. Y él me decía, en esos casos tú ve los ojos, decía, y si ese cuate se quiere morir, no le entres, no tiene sentido, dice. Claro. Entonces yo creo que aquí Manlio pues tiene todo un pedestal que se ha construido a través de los años. Imagínate enfrentarte con uno que no tiene nada que perder. ¿Qué tiene que perder, Alito? ¿Tu presencia en el PRI? Que honradez, una situación bien cimentada dentro del partido, que digas, ha hecho esto. No. Entonces, yo les quiero decir que con respecto a los trabajadores y a los partidos, se está gestando un partido de los trabajadores, no de tal o cual clase, no, de los trabajadores. Y el argumento que nosotros le planteábamos es, todo el mundo es trabajador. Hay trabajadores manuales, intelectuales, técnicos, todos somos trabajadores, hasta las amas de casa son trabajadoras. Entonces, la idea de formar un partido de los trabajadores englobas a todos, jóvenes, viejos, señoras, amas de casa. Entonces la intención es un cambio completo, porque nosotros consideramos que la riqueza del mundo, no nomás de México, cada vez está mal repartida y siempre los que están arriba están sangrando a los que están abajo. O sea, yo les decía, ¿cómo es posible que hayan aumentado el salario mínimo varias veces y sigan las empresas ganando? Porque había una diferencia muy grande entre las empresas y el margen de utilidad. Y yo les decía, a mí no me puedes decir que no, porque toda mi vida trabajamos para el IPE y sabíamos los márgenes de utilidad que tenían las empresas. Entonces, en las empresas que nos estábamos, lo que tratábamos de hacer es, denle más a tu gente para que seas más productivo. Y hoy, Pero por muy ejemplo, poca gente gana el mínimo. No, te estoy diciendo que... Impactó los salarios, pero no en la misma proporción. No, claro, pero te digo, pero empezaron a subir. Ok, Cosa que claro, no había claro, sido. claro, Entonces, claro, sí, eso, alguien me decía, es que es muy poquito lo que subió. No, es que tú estás viendo desde la perspectiva de tu salario, desde lo que tú vives. Pero para un trabajador que gana 2,000 pesos por semana, que son 8,000 pesos al mes, le subes 500 pesos, es una lana. Claro, claro. Entonces, yo les decía, el problema es que ustedes lo visualizan desde una altura donde Gracias, pierden el compañero. sentido Perdón, de la perdón. dimensión de las cosas. Entonces, Muy bien. el manejo de un partido tiene que ser una ideología de los trabajadores, porque consideramos que todo el mundo es trabajador. Pues vete a los trabajadores. Ese es y hay todo y ya que estás hablando de partidos, el último tema que tenemos es el nuevo partido que se está gestando, donde la figura notoria es Guadalupe Acosta Naranjo, y ha estado recibiendo críticas, por supuesto algunas, pero en términos generales ha sido muy bien recibido por algunos sectores. Tuvieron una reunión exitosa en México el sábado pasado y van a andar peregrinando por algunas ciudades en la idea de ir conformando un partido. Tú tienes experiencia en eso, sabes de qué se trata. Sí. Y bueno, es probable que Guadalupe venga a Monterrey y a lo mejor viene aquí a esta mesa, porque lo invité, me dijo que por lo menos me dijo que lo tenía anotado, sí, no sé si para venir o para no venir, pero eventualmente pudiera estar aquí. Y de no ser así, al menos yo creo que podemos tener oportunidad algunos de platicar con él, ¿sí? Entonces, sobre este nuevo partido, algo que nos quieras comentar, ¿qué es lo que has podido apreciar? Bueno, yo creo que Muy bien. para quienes están inmersos en lo que le pasa al país, bienvenido sea cualquier partido. O sea, Ok. a mí no me causa más que la intención y la admiración porque empiecen a trabajar sobre un nuevo partido. El qué, el cómo y cuándo me parece que todavía les falta. Creo que sigue siendo un partido de élite, muy por arriba, no tiene contacto con los trabajadores, o sea, menos con la juventud, así de Ajá, simple. sí. Entonces, cuando tú evitas dos de los sectores más mayoritarios de este país, Ajá. pues empiezas a tener
serias dudas. Así lo visualizamos. Ajá. Para nosotros, bien, qué bueno que se junten para formar un partido, pero la observación que podemos hacer, oye, se le olvidaron los jóvenes y se le olvidaron los trabajadores. Así de simple. Y también yo le comentaba que dentro del sindicalismo nacional hay toda una corriente para cambios. Hay, por ejemplo, el líder de los telefonistas tiene 40 años ahí. Ajá. Y se te va a Juárez, salir. ¿verdad? ¿Sí? Ya tiene, Entonces, es cierto. entonces empieza a darse, lo que te digo, la posibilidad de gente que está en el mismo sindicalismo. O sea, no vamos a inventar el hilo negro, es la gente que ya se hartó de esos liderazgos tan perennes, tan longevos que tienen. Y por Claro. ahí puede darse uno. Y por el lado de los jóvenes, pues es necesario entrar a lo que ellos Sí. andan buscando y lo que ellos quieren. Sí. Y hay un divorcio entre esta gente política y los jóvenes. No les entienden. Para empezar, el idioma que hablan los jóvenes es muy diferente al que Bueno. hablan ellos. Ajá. Para empezar. Sí, sí, sí. Y no se van a entender porque no hablan. Yo platicaba ayer con un muchacho joven. Yo lo que creo es que este partido lo que está haciendo es precisamente nutrirse de ese descontento que se generó en esta pasada elección. Darle cauce también, que es muy importante, porque de pronto si no se le da cauce en el contexto partidista, bueno, ya tenemos experiencias traumáticas, porque de repente si se queda suelta la gente, algunos empiezan con locuras y digamos que pues más preocupantes, ¿no? El movimiento guerrillero surge terrorismo. cuando se dio esa situación de que no encontró cauce el descontento, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido es algo muy positivo. Pero lo interesante aquí es qué posibilidades tiene de este partido ahora con el debilitamiento que se daría en el PRI, pues de surgir como un partido, pues digamos que potente. A mí me parece que puede ser al revés. Débil, Sí. que muera. Válgame Dios. Ok. O sea, en el caso del PRI, Pero ¿quién se fortalecería entonces? fíjate que yo estoy visualizando un fortalecimiento del PRI. Del PRI. Hoy lo que cuando estábamos analizando en otras partes del país, decía yo, ¿a qué le tira el PRI? Pero cuando tú empiezas a ver el documento y lo que están jalando, los que están atrás del PRI, quienes están manejando, están hablando de un partido renovado. El hecho de que le tires al neoliberalismo y que empieces a señalar culpables de la debacle del PRI. O sea, nosotros estábamos con el pueblo, teníamos el pueblo hace 70 años, y de pronto llegan unos 15. que le dan un cambio radical a lo que hacíamos nosotros. Ajá. Y de pronto empezamos a perder. Perdimos primero el DF, luego perdimos la mayoría en el Congreso, y luego ya perdimos la presidencia. Entonces empiezan a ver que quienes han estado en las dirigencias han sido gentes que traicionó el sentido de la Revolución Mexicana. Entonces dicen, nosotros no somos de neoliberales, somos del pueblo. Y es esa circunstancia con las gentes que tiene el PRI Gracias. puede tener una vitalización que la gente no lo ve. Ajá. La experiencia de esta gente puede dar a que por lo pronto no desaparece, va a conservar en las Ok. siguientes, y luego si cambia radicalmente a ser un partido del pueblo y para el pueblo, madre de esas, Ajá. va a tener una parte de un segmento del PRI que se fue a Morena. O sea, sería un poco como el ave fénix, que resurja de sus cenizas el PRI. ¿Tiene con qué? Tiene con falta qué. que lo instrumenten, no es una varita mágica que le piques. Tiene que hacer mucho trabajo político, mucho trabajo en las bases, mucho trabajo en volver otra vez a lo que era el PRI. O sea, ellos entienden que perdieron ese sentido de pertenencia a la gente de abajo, a la gente de los mercados. O sea, tú vas con la gente de los mercados, piensa diferente a como piensa el PAN o el Muy PT, bien. es otro mundo.
Y, Bueno. y quien ha llegado de alguna manera ha sido Morena, pero si tú analizas la gente de Morena, pues es la gente del PRI. La gente que... ¿Cuántos militantes reales de Morena tienen? Así que digas tú, eran morenistas desde aquí. Pues, para No, empezar, estos son losers. Son losers, sí. entonces, al final, lo que fue la corriente democrática del PRI, pues es la que llegó al poder. Cárdenas. ¿Quién es el jefe de la oficina de la presidencia? El hijo de Lázaro Cárdenas, el hijo del nieto. El nieto. Entonces vas viendo y empiezas a ver la estructura. Sí hay un grupo de duros dentro de Morena, que es la gente de izquierda, pues que le dan, ¿quieres hacer una modificación? Modifica los libros de texto. Y pones a Che Guevara, por ejemplo, el caso de Pepe Revueltas, una de las principales bibliotecas le pusieron José Revueltas. O sea, tienen contenta a esa izquierda con estas pequeñas dádivas, ¿no? Y se creen que hicieron la gran revolución. Y dije, no, hombre, ustedes no hicieron ninguna revolución. Claro. Pero ese autoengaño funciona. Entonces, para nosotros, creo que la verdadera función de la gente que está con el pueblo es buscar un partido de los trabajadores y buscar sin ser totalmente economistas o buscar pequeñas conquistas laborales, sí ir considerando la conciencia de trabajadores, que es ahorita nadie tiene conciencia de nada. Tienes que concientizar a la gente de que el trabajador es el que crea la riqueza de este mundo. Entonces, Muy bien. esa es la visión que tenemos. Pues compañeros y amigos, esto que plantea Ernesto es interesante porque la verdad, en términos generales, la opinión que se escucha es que el PRI ya felpó, pues. Dice Super Chairo detectado, te están diciendo a ti, yo me imagino, o a lo mejor a aquel, no, yo creo que a Ernesto, te vieron muy chairo. Bueno, miren, yo espero pues que en los siguientes días y semanas se vaya viendo un poco pues más claro este panorama. Creo que seguimos por 2 meses más, vamos a estar así en la nebulosa de ver qué es lo que va a pasar finalmente con Claudia, si va a dar señales pues de un poco de independencia, algunos como yo nos conformamos con que no hagan las pinches locuras que ha hecho López Obrador, sí. Hay razones para pensar en eso, pues ella no es una mujer amargada, tuvo una infancia feliz, es una persona que no tiene frustraciones, las que tiene López Obrador, sí, una persona preparada, y por eso yo creo que es una esperanza para México, sí. Hay quienes piensan que no, que va a ser exactamente lo que López Obrador quiere, etcétera, pero bueno, ese es un tema que ya hemos abordado algunas veces. Lo que sí me parece muy interesante es esto que comenta Ernesto al final, de un eventual resurgimiento del PRI con Alito Moreno ahí a la cabeza, y bueno, vamos a ver. Pues por lo pronto, compañeros, no sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar. Ledesma quiere decir alguna cosa más, lo escuchamos con mucho gusto. Sobre el resurgimiento del PRI que plantea acá el compañero Ernesto Cerda. El PRI, si resurgiera, tiene que cambiar totalmente. O sea, no tiene... ¿En qué se sostenía el PRI? Tenía organizaciones, tenía sindicalismos, tenía la CNC, los campesinos eran priistas, los campesinos ya se acabaron, o sea, son muy poquitos. La CTM, Fidel Velázquez, Morena, ya no está aquí tampoco. La CROC, los petroleros. Entonces, esa base del PRI ya no existe. Entonces, tendría que refundarse. Yo no veo cómo lo puede hacer. O sea, de que desaparezca, yo digo, para empezar, ya están en Morena. Entonces, a lo mejor desaparece como PRI, pero ya está en otro lado. Entonces, yo veo difícil que el PRI como PRI, con ese mismo nombre, resurja, igual que el PAN. Yo creo que el PRI y el PAN como tales, yo no les veo un futuro
prometedor para las siguientes elecciones. O sea, si no cambian lo que hemos planteado, si no cambian sus formas de elegir candidatos, si no cambian la forma de hacer política, yo no veo cómo puedan ganarle a Morena en 3 o en 6 años. Sí. Ganar a Morena en la presidencia, dices tú. Digo, a como estamos, Morena va a seguir ganando. No hay forma. Porque aparte, estos periodistas inconformes se van a ir a Morena. A ver, yo lo que creo es que se va a dar al interior de Morena una división. Se van a dar problemas ahí de manera natural, o sea, y entonces la pregunta aquí es, ¿quién va a aprovechar esa situación de debilidad de Morena? ¿Sí? Y yo lo que creo es pues que ese nuevo partido pudiera ser la opción, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. ¿Quieres agregar alguna cosa más, Ledesma? No, vamos a escuchar al maestro Cerda. A mí me gustaría nada más dejar claro que lo que estamos hablando del PRI es si hace lo que tiene que hacer. O sea, el cambiar precisamente y transformarse en otra cosa. ¿Qué es lo que están empezando a hacer? Tienen todo para hacerlo. Y lo que dices tú de que... O sea, a lo mejor Alito podría cambiar de sexo, por ejemplo, ¿no? Y entonces tener una presidenta, presidenta del PRI, ¿no? Si en este país te sorprende algo, es que no estás viviendo la realidad. Así de simple. Ya decir, ay, me sorprendió. No. Yo veo en el caso de nuestro amigo no sé si sea expanista, ya lo hayan corrido, porque como andan los del PAN, pues también corren un montón de gente. Lo que le estamos diciendo es lo que se está viendo. O sea, cuando el PRI te habla de que el neoliberalismo acabó con el PRI, como era, te está dando señales muy claras de que hay una transformación en el sistema. Y un argumento que el PRI tiene es el único partido que pertenece al Internacional Socialista, fíjate. Y siempre ha estado. Pues el PRI siempre tuvo esa dualidad de estar con la izquierda, pero siempre trabajando con la derecha. Y es el único partido, porque ni el PAN no está. Entonces, dices tú, pues si ellos dicen, no, siempre fueron de izquierda, ¿qué carajos nos cambió para el lado del neoliberalismo, que es la derecha? Pues entonces, las condiciones de vida. Pues, o sea, en ese si momento... ves cómo vive Alito, te vas a dar cuenta de que pues no corresponde sí. a las ideas de izquierda. Yo le decía, un modelo de vida así. Yo le decía a alguien, cuidado con luchar contra una caricatura que te haces de la persona. Alito no es Alito, hombre. O sea, es lo mismo que cuando pelean con Andrés Manuel. Haces una caricatura de Andrés Manuel y te peleas con la caricatura de Andrés Manuel. Así es. Ese no es. Y Alito no es Alito. O sea, Alito es quien en ese momento le toca representar ese personaje, ese papel. Pero hay toda una estructura atrás de él que es el que está señalando. Yo le decía, a ver, de los 3,000 y pico delegados, salvo 7 u 8 que saltaron ahí, el resto jaló. Y Morena quiere hacer lo mismo que hacía el PRI. Si no te disciplinas, Morena te aplica lo que aplicaba el PRI. Yo te pregunto, ¿dónde está Monreal? ¿Qué dijo Monreal? Soy nada. ¿Qué dijo Ebrard? Soy puro pájaro nalgón, dijo, sin AMLO. ¿Y qué dijo Ebrard? Igual. Sí. ¿Y qué dijo Noroña? Igual. Entonces, estás viendo la aplicación del control de poder de... Hace cuenta, es el PRI. Yo les decía, no vengan con novedades. Pues, lo que estoy viendo es lo mismo que pasaba. En el PRI te ponían el PRI. ¿Es el PRI? Pues sí, dije, si no han entendido eso. Ahora, la otra raza del PRI que se quedó dice, oye, pues nosotros somos igual que tú, vamos a ver qué nos toca. Muy bien. Entonces, yo veo esa posibilidad. Yo les digo, no se peleen con las caricaturas. Yo les decía... Esa es una idea que yo puse aquí en esta mesa de Daniel Esquivel, ¿sí? Psicólogo interesante, uruguayo. Esa idea de la caricatura es muy interesante, ¿sí?
Si te peleas con algo que no existe. Pero lo interesante que plantea Esquivel es que la caricatura, sí, nunca es tan chingona como el personaje real. Entonces te peleas con la caricatura, le haces garras, sí, pero el personaje te puede partir la madre, sí. Y entonces a la hora de la hora, pues de repente te das cuenta de que te aplastaron. Y tú te sentías muy seguro porque te habías chingado la caricatura, sí. Esa es una cuestión muy común. Pero va a ser interesante. Yo creo que son posibilidades. A la gente que me comentaba, se les decía, tienes posibilidades para armar algo. O sea, si cambian así como se y ponen a una izquierda racional, te puedes ganar a mucha gente. Sí, claro. Si una izquierda racional, te puedes ganar más gente que una izquierda de este tipo. Bueno, da la impresión de que ahora en este país ha salido mucha gente de izquierda, hasta gente que antes era de derecha ahora dice que es de izquierda, chingado. Hasta los del PAN. Como que es lo político, están con Andrés Manuel? como que es lo políticamente correcto ahora, sí. Pero bueno, compañeros, Pero es parte de izquierda, ya todo el mundo quiere ser de izquierda. usted todavía se considera de izquierda, compañero. Yo nunca me he salido. Usted es de izquierda, la chingada, bueno. Compañeros y amigos, ha llegado el momento de decir adiós, ¿sí? Yo les agradezco mucho su atención. Nosotros no nos vamos de vacaciones, compañeros, estamos muy jodidos, no tenemos ni para quedarnos, menos para salirnos. Sí, en Televisa ya, pues Goyo ya se fue de vacaciones, vamos a regresar hasta agosto. Pero aquí la mesa grillera va a continuar. Si nos vemos la próxima semana, Meg García nos dice, buenas tardes, doctor, saludos para usted y los integrantes de la mesa. Muy bien, y José Buenfil, Super Chairo detectado, me imagino que se refiere a Ernesto. Buenas tardes y todo, compañeros, es todo. Nos vemos la próxima semana. El miércoles tenemos la entrevista con Antonio Lomas y el próximo jueves tenemos nuestra mesa grillera. Les agradezco mucho su atención y que pasen un excelente fin de semana. Bye.